Buenas tardes, compañeros. Les vengo a hablar sobre las divisiones o subsistemas de protección de los derechos humanos. Prácticamente la protección de los derechos humanos es una responsabilidad colectiva que trasciende fronteras, que trasciende cultura y que trasciende regiones y gobiernos. Para garantizar su respeto y aplicación efectiva, la comunidad internacional ha incorporado y desarrollado un entramado de mecanismos, normas e instituciones conocidas como subsistemas de protección de los derechos humanos. Estos subsistemas operan en distintos niveles, como el nivel universal, como el nivel regional y como el nivel nacional, y estos cumplen una específica función, y es de supervisar, es la de promover y es la de sancionar y prevenir las violaciones de los derechos fundamentales. Además, cuentan con organismos especializados como los comités de órganos de tratados internacionales que refuerzan la vigilancia y evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Y digamos que esos subsistemas de protección de los derechos humanos son un conjunto de normas, de instituciones y de procedimientos diseñados para proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas en distintos contextos geográficos y políticos. Digamos que cada uno de los niveles, como el universal, como el regional y como el nacional, aportan diferentes mecanismos jurídicos, políticos y sociales para responder a las violaciones de derechos humanos que fomentan su respeto y fortalecen los estándares internacionales. El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos es un subsistema global o de las Naciones Unidas y surge en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial y tras la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, y su principal propósito es proteger de los derechos a todas las personas sin distinción de cualquier parte del mundo, y tiene unos instrumentos principales. Dentro de esos está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue declarada en 1948, los pactos internacionales que fueron dados en 1966, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros tratados especializados como la Convención de Tortura, la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Digamos que los órganos también de protección de este sistema de universal de protección de los derechos humanos se encuentra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. También se encuentra la Oficina de Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y también se encuentran los comités de tratados como el Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura, que examinan los informes y denuncias individuales. En los sistemas regionales de protección de los derechos humanos, estos sistemas complementan el sistema universal de protección, ya que operan en distintas regiones del mundo, adaptándose a los contextos culturales y políticos y locales. Y de eso nos vamos a desprender en varios sistemas. En el primero encontramos el sistema interamericano, que su marco institucional está en la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, y sus principales instrumentos son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, declarada en 1948, y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o el Pacto de San José, declarado en 1969, y tiene unos órganos principales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos
o la Corte IDH. Dentro de estos sistemas también encontramos el sistema europeo. Digamos que su marco institucional se basa en el Consejo de Europa, que su instrumento principal es el Convenio de Europa de los Derechos Humanos en 1950, y que su órgano principal para impartir justicia es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero además de eso encontramos el sistema africano, que su marco institucional, digamos, es la Unión Africana, y que su principal instrumento es la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981. Dentro de esos órganos están la Comisión Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos y la Corte Africana de los Derechos Humanos, y por último está el Sistema Nacional de Protección de los Derechos Humanos, que cada estado tiene la obligación primaria de garantizar los derechos dentro de su territorio. Incluye las normas internas, las constituciones, las leyes. Básicamente aquí en Colombia está la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía, los tribunales constitucionales y los mecanismos de participación ciudadana y organizaciones sociales civiles. Digamos que su principal función es implementar los tratados internacionales ratificados por Colombia, prevenir, investigar y sancionar las violaciones sobre los derechos humanos y promover las políticas públicas y de educación en derechos humanos. Pero también tiene su importancia los subsistemas que hacen parte de la protección de los derechos humanos, y una de las principales que permiten la vigilancia constante de los estados en materia de derechos humanos. También dan la herramienta a las víctimas cuando el Estado no les responde correctamente. También fomentan la cooperación internacional y el desarrollo de estándares comunes dentro de los países, y ayudan a promover una cultura de los derechos humanos en todos sus niveles. Además de eso, los subsistemas, digamos, universal, nacional y regional, conforman una red complementaria que busca garantizar principalmente la dignidad humana en todo el mundo. Cada uno tiene un papel clave y juntos ofrecen mecanismos para prevenir abusos, sancionar violaciones y avanzar en la consolidación de sociedades más justas, equitativas y respetuosas sobre la vida y la dignidad humana. Conocer cómo funcionan estos subsistemas es fundamental para acceder a la justicia, para que no haya violaciones más de derechos humanos, y que para que todas las personas tengan una libre expresión, se hagan respetar con su cultura, pero básicamente sean defensores de los derechos humanos sin importar su raza, su estado político, su país de origen y su cultura.